En Primera de Tesalonicenses. Allí en el capítulo 4 vamos a leer algunos versículos y nos vamos a detener en el capítulo 5. Capítulo 4, versículo del 13 en adelante, ¿sí? Y vamos a estar orando en este momento para entregar el mensaje de Dios ante Él. Padre Santo, te damos gracias en este momento, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres Señor de señores, digno de toda la alabanza y de todo el honor, Señor. Te damos gracias por este momento, por este privilegio que tengo de estar en tu casa, Señor, con mis hermanos. Doy la gloria a ti en todo momento, Señor, y rogamos en este momento que tú prepares el corazón de mis hermanos para recibir tu palabra, Señor, para que traiga fruto al 100%, Señor, fruto de salvación como es debido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Me entrego en tus manos, haz solamente lo que te place hacer, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y en nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias porque tú eres bueno y eres honroso, gloria a tu nombre, alabado sea tu nombre siempre. En el nombre de Jesús te presentamos este día, todas las cosas sean según tu voluntad. Amén. Amén. Allí en el capítulo 4, versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y vamos a saltearnos algunos versículos y continuamos en el versículo 8, que dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid haciendo lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y nos quedamos con el último. Y el mismo Dios de paz os santifique
por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Es un texto bastante extenso y decidí leerlo todo porque realmente es importante. Pablo le escribe a los tesalonicenses, allí a una congregación que era nueva y que él en su momento levantó y por la persecución se tuvo que retirar. 3 meses después les escribe esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos entendían que venía Cristo y muchos de entre ellos se estaban muriendo. ¿Y qué pasaba con esos que no habían llegado a estar vivos cuando Cristo viniese? Entonces, por ese motivo, Pablo escribe esta carta. Amén. Y para nosotros es una bendición que esta carta esté escrita en su palabra, porque nos da esperanza, obviamente, de aquellos seres queridos que ahora no están presentes porque partieron con el Señor. Sabemos que Él va a venir a buscarlos a ellos también y juntos nos vamos a reencontrar en el cielo. Ahora, esto último, la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién espera a Jesucristo que vuelva? La iglesia está quietita, vamos a decirlo de nuevo. ¿Quién espera a que Jesucristo venga de nuevo a buscarnos? Amén. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que seamos siempre fieles para esperarlo. Amén. Ahora, viene pronto. Esa es la palabra que siempre hemos escuchado en nuestras iglesias. Jesucristo viene pronto. Y es así porque Dios es fiel para cumplirlo. Cristo viene pronto. Supongamos que Cristo viene hoy, en este momento, o quizás dentro de un rato. Tengo un par de preguntas para hacerles, que me las hice yo y quedé pensando mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el tipo de vida que Él te encontraría viviendo? ¿Estás listo para encontrarte con Él? No es para que me lo respondan, sino simplemente es para reflexionar y meditar en ello. ¿Vives cada día preparado para darle la bienvenida? A veces estamos en falta. ¿Y saben qué? Nadie sabe a qué hora va a venir ni en qué día va a venir. Si fuese así, realmente quizá tendríamos la tendencia a pecar, porque sabríamos el tiempo en que va a venir Cristo, entonces podemos de repente pedir perdón a tiempo, porque al saber la fecha es posible que caigamos en esa tentación de poder decir, bueno, todavía falta, yo sé que me queda tiempo para arrepentirme, tiempo para pedir perdón y yo sé que Dios es bueno y que Dios me va a perdonar. Eso es posible. También es posible de que si sabíamos el tiempo en que Cristo iba a venir por su iglesia, nosotros podemos estar ociosos, sabiendo de que, bueno, todavía falta tiempo, entonces de repente invertir el tiempo en otras cosas que no aprovechan. Y también puede pasar de que nosotros nos olvidemos de la promesa y de la obligación que tenemos como la gran comisión, de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Saben que en un momento nosotros, cuando yo era chica, soy hija de una familia de 7 hermanos. Y mi madre, siempre sola, entonces se iba a trabajar y nos dejaba a todos nosotras, ¿no? Éramos todas nenas y un varón solo, en el medio. Bien en el medio, así. Entonces, pero Dios es bueno y Dios nos guardó. Pero mi madre, como obviamente estaba todo el día afuera, nos daba una lista de qué haceres en la casa para más o menos cumplir con todas las cosas y que estuviera la casa en orden. Entonces, como sabíamos el horario en que mamá venía, nosotros jugábamos todo el día, hacíamos de todo un poco, media hora antes de que mamá viniera, nos poníamos a hacer la lista, y llegábamos casi siempre a tiempo, pero hay veces que no. Ahora, mi sobrino tiene ahora 14 años, hace 2 años estuvo viviendo 1 año entero en casa, con nosotros 2. Y fue un desafío grandísimo porque era adolescente, preadolescente, y realmente fue bastante complicado nosotros estudiando en el CEP y obviamente trabajando todo el día. Por lo tanto, mucho tiempo no teníamos. Pero había que corregirlo, había que marcarle el orden, marcarle las pautas, qué debía hacer. Y él era muy ocioso,
pero demasiado ocioso. Y él no quería estudiar, no quería hacer nada, absolutamente nada. Dicho sea de paso, tenía una problemática demasiado grande y estaba en depresión también. Entonces, nosotros también le dejábamos una lista de cosas básicas que tenía que cumplir antes de que nosotros llegáramos del CEP. Nosotros veníamos alrededor de las 11 de la noche, 23 horas. Así que se podrán imaginar que desde que sale de la escuela hasta esa hora, más o menos había un tiempo prudente para poder desarrollar tiempo de ocio, pero también quehaceres. Entre ellos bañarse, que era muy complicado para él bañarse. Pero saben que nosotros le exigíamos el baño, ¿no? Todos los días era riguroso, pero no transpiré, pero igual, te tenés que bañar, todos los días te tenías que bañar. Bueno, entonces era una lucha continua. Él sabía que nosotros llegábamos a las 11:05, bajábamos del ómnibus. Entonces él se bañaba un ratito antes, miraba la tele, usaba la computadora, jugaba. Y a lo último, allá a las 1500 corriendo, se pegaba una ducha que una vez lo pescamos y él no se había bañado, se había puesto perfume porque no le dio el tiempo para bañarse. Y resulta que era la discusión de que, bueno, no teníamos el calefón pronto para poder bañarnos nosotros que veníamos de trabajar. Entonces, bueno, pero ¿saben qué? Porque él sabía la hora en que llegábamos. Ahora, una vez un profesor nos dejó salir un rato antes y salimos corriendo para casa, deseosos de llegar, y lo agarramos media hora antes. Y nosotros llamándolo por teléfono y él no atendía. Resulta que, bien breve, llegamos y le dije a Mauro, no entremos, vamos a mirar por la ventana a ver qué está haciendo. Y él estaba así, mirando la tele, prendido, porque teníamos la garrafa de 13 kilos y no nos duraba más de una semana. Estaba sin remera, de bermuda, chancleta, pleno invierno, ¿no? Estamos hablando de 30, no sé, re poquito grados de calor, con la estufa, con los 3 paneles, todas las luces prendidas de la casa y así, sin bañarse, obviamente. Y bueno, y lo llamábamos y él tenía el celular acá, no atendía. Porque obviamente él no sabía mucho mentir, entonces siempre lo deschavamos. Entonces, bueno, en ese momento lo encontramos. Que no nos encuentre así a nosotros Jesucristo. Que nosotros estemos preparados para esa venida. Ese es el mensaje, ¿sí? Ahora, allí Pablo se interesa por los tesalonicenses y empieza a dictarles una lista larga, como de 10 o 11 pasos, a qué cosas debemos estar haciendo continuamente. Entre ellos era honrar a los líderes, entre ellos orar. Pero ahora hay 3 o 4 cosas que me gustaría puntualizar, y eso es importante. Allí, en los últimos versículos, en el capítulo 5, del 17 en adelante, dice así, en el 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, no apaguéis al Espíritu. ¿Sí? Cosas importantes. Ahora, estamos siempre alegres, eso es lo que debemos hacer mientras que Cristo no ha llegado. Siempre alegres, no importa la situación. Dice allí en Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa cuando venga Cristo, ¿sí? Entonces, ¿es necesaria la prueba? Sí. Entonces, ¿es difícil la prueba? Sí, pero Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Yo siempre les decía a los adolescentes, Dios no nos da una casa sin la llave de la salida. Entonces, Dios nos da pruebas, sí. ¿Pero para qué? Para que se produzca en nosotros paciencia. Y cuando llegue Cristo, sea completa esa paciencia y podamos recibir a Cristo como Dios manda, como Dios espera que lo hagamos, ¿sí? Después dice, nunca dejemos de orar. Es necesario que oremos. Lo hablaron mis hermanos al principio, es necesario orar. Y dice orar sin cesar. ¿Cuántos se han cansado de orar por algo? ¿Alguna petición que digamos, bueno, oro todos los días, día a día, todos los años y esta respuesta no ha llegado? ¿Cuántos se han cansado? Yo me he cansado varias veces. Pero sin embargo Dios nos dice que no cesemos de orar. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios sordo. Dios escucha la oración y ama que nosotros seamos perseverantes.
ama que nosotros esperemos en Él. Aunque no tengamos la respuesta, sigamos clamando a Él. Eso quiere decir que no perdimos la fe de que Dios puede contestar la oración, de que Dios es fiel para contestarla, ¿sí? Y si no llega la respuesta a tiempo, como el tiempo que nosotros queremos, es porque aún no estamos preparados para recibir esa respuesta de parte de Dios. Y a veces la respuesta no la queremos escuchar porque es negativa, pero siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otro punto que decía Pablo, aconsejaba a esta iglesia, sean agradecidos siempre. Pablo no está diciendo que seamos agradecidos a las cosas malas, sino que debamos ser agradecidos porque Dios tiene el control, porque siempre está ahí, porque siempre es el que nos da el sostén. Siempre, a pesar de lo malo que nos esté sucediendo, Dios está ahí para darnos el brazo y levantarnos nuevamente, para fortalecernos, para acompañarnos, para estar con nosotros en los momentos difíciles, ¿sí? Si hacemos esto, dice la palabra de Dios, que es su voluntad. Estamos haciendo lo que Él quiere. ¿Sí? Ahora, no apaguéis al Espíritu Santo, dice Pablo. Y realmente es así. Necesitamos al Espíritu Santo. Es algo fundamental para mantenernos fieles a Jesucristo. Realmente Él nos da de su fruto y nosotros necesitamos de su fruto para mantenernos pacientes, para tener templanza, para tener dominio propio. Tantas otras cosas que realmente humanamente se nos terminan. Uno puede tener paciencia con un niño que vos le decís, sentate acá y él se sienta. Pero cuando vos le decís al niño, ahí tenés paciencia, ¿verdad? Pero cuando vos le decís al niño, sentate y te camina por las paredes, y le decís sentate y camina por las paredes, y le decís sentate y camina por las paredes, ya tu paciencia tiene un límite y se te termina. Ahí dependemos de la paciencia de Dios, la sobrenatural, la que el Espíritu Santo solo puede dar, ¿sí? Bien, allí en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo es clave y yo aconsejaría marcarlo y leerlo muchas veces en nuestra vida, porque realmente es lo que Dios espera tener en nosotros cuando regrese. ¿Sí? Jesucristo está esperando una iglesia santa. Jesucristo está esperando una iglesia comprometida y eso es lo que espera. Entonces nosotros como iglesia debemos ser fieles y debemos tener obviamente toda esa lista que Pablo nos dicta, realmente debemos cumplirla porque hace bien para tener una armonía entre nosotros y obviamente tenemos que tener lo fundamental que es ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe ser santo. Pablo allí en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la TLA dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ahora dice cuerpo, alma y espíritu. También nuestra manera de pensar. Y Pablo también ha escrito en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y en esto me quiero dedicar 3 minutos porque realmente nos ocupamos mucho en pensar mal. Y a veces, y el mundo está así también, y eso es lo que genera que también nosotros nos contagiemos, y no debería. El hecho de, bueno, no hay nadie amable en este mundo, entonces siempre que vengan a darte algo me va a pedir. Es verdad, ese dicho siempre está ahí. No hay nadie que dé nada sin pedir algo a cambio. Eso es lo que piensa el mundo, pero Dios no nos pide que pensemos así. Nosotros debemos pensar diferente. Nosotros tenemos que buscar el lado positivo de las cosas, la parte buena de la gente. ¿Por qué siempre destacar lo malo de la gente?
Y nosotros cometemos el error a veces de juzgar a la persona, hace un gesto o una actitud fea, que visiblemente es horrible, pero de repente tuvo una muy buena intención, pero le salió mal. Pero nosotros no vemos esa buena intención, sino vemos el resultado, que es malo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como Jesucristo. Y Jesucristo no vio lo malo de la gente. Sí vio el pecado, pero a la gente la vio con compasión. Y nosotros debemos pensar y actuar de la misma manera. Si nosotros actuamos con prejuicio hacia la gente, entonces por lo tanto vamos a tener resultado negativo hacia la gente. Nosotros vamos a juzgar a la gente, a actuar mal contra la gente. Y está mal, porque así no es el Espíritu de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Después seguimos, dice que tenemos que tener santo al Espíritu también, ¿sí? Fortalecer nuestro espíritu. Allí en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, pero lo que sí sabemos es que es eterna. Entonces, nuestra vida en esta tierra debe ser lo que queremos ser en la eternidad. ¿Nosotros queremos alcanzar una eternidad? Sí. ¿Con Dios? Sí. Bueno, nuestra actitud hoy tiene que ser la misma que tendríamos allí. No esperemos a que venga Cristo. No me malinterpreten, no esperemos a que venga Cristo para poder ponernos a tiro o a tono con lo que Dios espera de nosotros, sino que debemos estar preparados ya, el aquí y el ahora, hoy, ¿sí? Allí en 2 de Pedro 3, del versículo 9 al 14, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar de santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios? Y realmente es así. Nosotros tenemos que estar preparados en santidad de cuerpo, espíritu y alma. Todo nuestro ser tiene que ser santo. Obviamente vamos a llegar a ser santos completamente cuando Cristo venga, pero que esa santificación vaya en proceso, en aumento y no en descenso o estancado. A veces cometemos el error de quedarnos quietos, esperando y esperando. Dicho sea de paso, 2 de Tesalonicenses, Pablo le escribe la segunda carta a esta gente, a esta iglesia, por el simple hecho de que ellos tomaron literalmente lo que Pablo les escribió en la primera y les dice, Cristo viene pronto. Entonces ellos asumieron que ya. Entonces algunos se echaron a esperar. Entonces ya no hacían más nada, simplemente esperar. Y hay que tener un equilibrio. Las cosas se tienen que hacer. Nosotros tenemos responsabilidades en este mundo, pero también tenemos responsabilidades eternas. Entonces tenemos que tener, como hijos de Dios, un equilibrio. Realmente necesitamos tener los pies en la tierra, como dice una canción, pero la mente y el corazón en el cielo. Y realmente tenemos que vivir una vida de ejemplo. Justo ayer estuvimos escuchando varias predicaciones y hablaban del ejemplo. La gente ya no quiere palabras. La gente no le sirven las palabras, porque todo es relativo en este mundo, en este momento.
Todo es relativo, pero lo que permanece es nuestro ejemplo. Ahora, si permanece, nosotros estamos mostrando a Jesucristo. Si no permanece, no estamos mostrando a Jesucristo. Estamos mostrando facetas de algo que podría haber sido Jesucristo. Pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que ser como hijos de luz, como dice la palabra. Entonces tenemos que ser permanentes, perseverantes, sin estancarnos y ser fieles. Amén. Estamos al principio del año y realmente este mensaje me habla mucho a mí. En lo personal, a veces uno se deja llevar por la rutina y los días rápidamente se van muy rápido. ¿Cuántos? Yo lo veo en Rodrigo. Rodrigo nació en julio y ya está cumpliendo 7 meses casi. Y realmente no los vi. Y el embarazo tampoco lo vi. Entonces, los tiempos se van acortando y las rutinas son mucho más ágiles, más rápido. Todo es para ayer. Pero que en ese tiempo busquemos esos mojones que nos permitan llegar cuando esté pronto Cristo, que venga a buscarnos, que nosotros también estemos prontos. Que Jesucristo nos encuentre como debe ser. Y esos mojones es su presencia, esos mojones deben ser su presencia. Es la única manera de salir corriendo de toda la rutina y parar un momento y que no exista nadie, solo Dios. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo. Y realmente necesitamos esos tiempos de refrigerio, de estar en paz. Porque el tiempo de día a día es ágil y es muy veloz y muy apretado. Y realmente a veces nos sentimos asfixiados en nuestras rutinas, en las obligaciones, en todas las cosas. Y se nos termina el día y no hemos orado. Y se nos termina el día y no hemos dedicado un tiempo para hacer ese mojón. Decir, por este camino tengo que ir. No olvidarnos de que Jesucristo murió por nosotros, de que pagó un precio y se fue hasta la sangre por nosotros. Y que nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Cuando éramos novios, no. Hace como 6 años, más o menos, 5 o 6 años, Mauro tuvo que viajar. Mi esposo tuvo que viajar a acompañar a mi cuñado que tuvo un accidente, le dispararon por la espalda y quedó en silla de ruedas. Él tuvo que viajar a Cuba para rehabilitarse. Y Mauro lo acompañó y iba un tiempo de 1 mes. El tema es que ese mes nunca pasó, tuvo que existir 3 meses. Y nosotros éramos muy unidos y hacíamos casi todo juntos. Y realmente fue un tiempo de bastante sufrimiento para nosotros, porque incluso en Cuba no tenían la comunicación fluida que tenemos acá. Entonces habían tiempos y momentos que no podíamos comunicarnos. Y había de repente, justo económicamente no estábamos muy bien, y el minuto salía como 40 pesos y todo era caro y no nos daba económicamente para sostenernos y tampoco para comunicarnos. Entonces, en ese minuto que teníamos para hablar, tenía que hablar mi hermana, ponerlo al tanto a mi cuñado, a ella, de cómo iba la rehabilitación y todo eso. Mi sobrino, que tenía 2 años, tenía que hablarle al padre y me quedaba 1 segundo para decirle, Mauro, te espero, y nada más. Y se terminaba la comunicación así. Entonces era bastante agotador y se hacía eterno ese tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? En el momento que yo tenía oportunidad, hablaba con Mauro. Sea por Facebook, por el teléfono, por el celular, buscaba la manera de estar con mi amado. ¿Sí? Y yo sabía la fecha en que iba a venir, pero esa fecha se pospuso. Y llegó un punto que no sabíamos cuándo iba a volver. Pero realmente mi casa tenía que estar en orden, las cosas tenían que estar pagadas, las cuentas y todo lo demás, para que cuando Él viniera estuviera todo pronto. Ahora nuestro amado está por venir, es Jesucristo. Y nosotros como iglesia, como su novia, tenemos que estar preparados también. Y tenemos que hablar con Él, continuamente buscar tiempos para hablar con Él, buscar tiempos para estar en su presencia, conocer su voluntad. Hay veces que se habla de la voluntad de Dios como un misterio, como algo que nadie sabe cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios lo dice claro, esta es la voluntad de Dios. Su voluntad es que no peques, su voluntad es que tú tengas santidad. Entonces, si tus decisiones van a hacer que tú peques, no es voluntad de Dios. Si tus decisiones están haciendo lo correcto, que permite que no peques, estás haciendo la voluntad de Dios. Dios nos pide santidad, Dios nos pide que completamente estemos santos.
Y si bien no vamos a ser santos completamente hasta que Cristo venga, tenemos que estar en el proceso de santificación. Y nos dio todo para hacerlo, nos dio su palabra, nos dio la puerta abierta para orar, para hablar con Él, para estar en su presencia. Y nos dio lo más rico, el Espíritu Santo, nos dio la presencia de Dios en nosotros. Nos dio todo, todo, porque hasta incluso nos da de su fruto para poder lidiar con cosas que sobrepasan la parte humana. Ahora, Dios es bueno con nosotros tenemos que esperarlo con todo lo que Él se merece, agasajarlo con todo lo que se merece, y Él lo que espera para ser agasajado es nuestras vestiduras blancas. Esa es la esperanza que tenemos que tener, y nuestro objetivo, nuestra obligación, nuestro respeto hacia Dios es ese. Cada día pensar, yo en este paso que voy a dar, ¿honro a Dios? ¿Honro a mi padre? ¿Honro a mi novio? ¿O no? Y ahí realmente es como poner mojones, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia busquemos del Señor, porque ese es nuestro cable a tierra. Ese es nuestro cable a tierra. No irnos a hacer todo espiritual, pero tampoco tan racional. O sea, el equilibrio en todas las cosas es lo correcto, ¿sí? Su palabra dice todo. Yo les invito a aprender más de su palabra, a leerla. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, leamos. ¿Querés tener fe? ¿Querés ser un hombre y una mujer de fe? Lee la Biblia, estudiala, profundizala, porque ahí es como conocemos a Dios. ¿Querés conocer a Dios? A Dios nadie lo vio jamás, ¿es verdad? Vimos destellos de Él. Con Jesucristo, su presencia en nosotros, vemos su obra, vemos su palabra. Ahí tenemos casi todo el panorama, pero nos falta. Busquemos la santidad. Sin santidad no hay quien pueda ver a Dios. Busquemos su santidad. Y les invito a estar de pie, y aquel que quiera pasar adelante. Y en